Bueno, bienvenidos al Instituto Cervantes, bienvenidos y bienvenidas. En nombre del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que hoy se encuentra en Argentina, por eso no puede estar aquí, y me toca a mí dar esta bienvenida, que para mí es un honor hacerlo, porque tenemos con nosotros a un grandísimo escritor, Marco Ricardo Barnatán, ante un público muy nutrido y también muy nutriente, porque veo que bueno, hay muchos escritores, representantes de nuestras letras, ensayistas, narradores, poetas, editores, o sea que estamos en perfecta compañía, y por supuesto lectores. Y es un día especial en este homenaje, porque además de Marco Ricardo Barnatán, pues le van a acompañar en una mesa redonda en la que van a charlar entre ellos pues dos grandísimos de nuestras letras también, que son Luis Alberto de Cuenca y Jaime Siles. Y bueno, creo que lo vamos a pasar realmente bien. Voy a hacer una pequeña semblanza sobre Marco Ricardo Barnatán, que es un amigo de esta casa desde hace mucho tiempo, con el que colaboramos en proyectos realmente interesantes. Bueno, hace muy poquito en una exposición sobre Mario Muchnik, pero en esta semblanza voy a hablar de él como escritor, que como saben nació en Buenos Aires, aunque reside en España desde el año 65, perdón. Bien, ¿no? ¿Ves cómo me decía antes que los achaques de la edad me iban a ir llegando con las décadas? Y no, ya han llegado. ya veo al revés. Nació en el seno de una familia sefardita de origen hispano-sirio, y sobre él puede afirmarse que exhibe, que vive ese doble y fascinante pertenencia a dos mundos, ¿no? Por lo menos dos. No en vano el propio Barnatán ha dicho que España es su país, aunque siempre existe la nostalgia de Buenos Aires. Aquí en Madrid estudió Filosofía y Letras en la Universidad Complutense y entró en contacto con los poetas de su generación, aquí presentes, por lo que la crítica afilia su escritura lírica a los planteamientos de los novísimos. Aquí Luis Alberto y Jaime también nos pueden hablar de esto, porque también están afiliados a ese movimiento en principio, aunque quizás ya suena pues a una historia de los comienzos, ¿no? Y que ahora es otra cosa, ¿no? Después de muchos años de escritura, ¿no? Poco tiempo después de su llegada a nuestro país, Barnatán obtuvo, nada más muy pronto al llegar, el acceso del Premio Donais por su libro Los Pasos Perdidos. Y debemos destacar que, tal y como ha afirmado en alguna entrevista, la poesía es central en su existencia de escritor, porque también es narrador. Dice en una entrevista: yo creo que uno es lo que es en el principio, y yo desde hace muchos años me siento poeta por encima de todo. Durante mucho tiempo y desde muy joven me gustaba ir haciendo un libro de poemas y paralelamente uno de narrativa, que bueno, ha sido una de las maneras que ha tenido más bien de publicar a lo largo del tiempo, ¿no? Su obra poética se halla reunida en libros como El Oráculo Invocado, El Techo del Templo, Consulado General, y este libro que presentamos hoy, que él ahora contará, pues tiene cierta particularidad, porque no se puede conseguir todavía en España, pero que reúne su obra completa. Hablamos de una poesía donde la referencia a la cábala y la cultura judía pues, son constantes, por lo que se trata sin duda, por otros muchísimos motivos de los que luego se pueden hablar, de una escritura de indudable originalidad en el conjunto de la lírica española contemporánea. Pero Barnatán, como decía, también ha dedicado su expresión a otros géneros como el cuento y la novela. Como narrador podemos citar algunos de sus títulos como Errante la sombra, El laberinto de Sion, Gor, Diano, Con la frente marchita,
y sus narraciones completas o casi completas lo integran La República de Mónaco, un volumen del año 2000 en 6 barral. También es necesario resaltar su pasión por Jorge Luis Borges, al que ha dedicado media docena de libros y una biografía, Borges, biografía total, volumen que tuvo mucho éxito tanto en España y en Latinoamérica, con varias reediciones. Y quiero cerrar esta brevísima introducción de este homenaje citando al propio Barnatán cuando habla de este aspecto de su escritura. Pues en esta pincelada se puede vislumbrar o concentrar su pasión, su vida dedicada a la palabra y el modo en que en España y Argentina ha logrado en él una expresión particular. Cito al propio Barnatán en relación a Borges. Dice: «Fue aquí en España donde me puse a leer a Borges sistemáticamente, apasionadamente. Me devolví a Argentina con el pretexto de mi servicio militar y me puse a seguir a Borges. Iba a los restaurantes donde él comía, escuchaba cada una de sus conferencias, espiaba de qué hablaba con sus visitantes. Le tenía mucho respeto y a su lado yo resultaba un tímido incurable. Hasta que un día me decidí, le llamé por teléfono y me dediqué a conversar con él en su casa. Desde entonces comenzamos a vernos en su casa de Buenos Aires, en España, allá donde pudiéramos. Esa posibilidad se convirtió en una rutina que duró hasta el día de su muerte en los años 80. Bueno, para hablar de esa pasión por la literatura, para acompañarle, tenemos, como decía antes, a dos gigantes de la poesía española, de las letras españolas, se puede decir, porque ambos tienen una labor ingente como poetas, como críticos, como filólogos, reconocida con numerosos premios, distinciones y honores académicos. Luis Alberto de Cuenca, traigo su último libro, porque además es perfecto para el otoño, que se va a Blog de Otoño para leerlo en este octubre, que salió hace muy poco, y de Jaime Siller, quizá Cenotafio, ¿no? La antología de cátedra, que también de reciente publicación, que recoge toda su obra. Bueno, los tres están en su casa, la de Cervantes, que es la casa de la mejor literatura, y que, bueno, ellos, con su presencia, hacen esta casa todavía mejor. Así que bienvenidos y os estamos escuchando. Sí. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos. Todos somos amigos, esto es un acto generacional. Se me ha pedido que intervenga yo en primer lugar y lo voy a hacer, pero enseguida Luis Alberto pues, entablará diálogo conmigo, ¿no? Como hemos... Lo hacemos en plan mesa redonda, quitándonos la palabra amorosamente, por supuesto. Bueno, yo conocí muy pronto, en el año 68, es decir, ayer por la tarde, a Marcos Ricardo, gracias a un común amigo nuestro, un poeta que admirábamos y que era muy desconocido entonces y lo sigue siendo todavía en España, como era Manuel Álvarez Ortega, que me puso en contacto con Marcos por carta, porque estaba entonces haciendo el servicio militar en Argentina, con Colinas, con López Luna, con Carnero, con Martín Pardo, y luego Marcos me envió su libro Labirintos, sobre el que hice yo mi primera crítica literaria. Yo me estrené como crítico literario comentando Labirintos en un periódico de Valencia. Luego ya vi los pasos perdidos y todo eso. Y también con él fui a ver, por vez primera en mi vida, a Vicente Alisandre. Luego regresaríamos muchas veces allí. Y Marcos para mí, y creo que para todos nosotros entonces, era algo así como el paradigma del escritor. Era poeta, escribía novela, escribía ensayo, escribía crítica de arte, venía de fuera, conocía el mundo, había viajado muchísimo y entonces aquí había eso que se llamaba entonces el mancheguismo, ¿no? Que era algo que teníamos que ir quitándonos poco a poco de encima y él contribuyó de una manera muy decisiva realmente a eso. Como muchos de los amigos, conocí a sus padres, a doña Raquel y a don Jaime. Ahora he visto a tu hermano Adolfo, que me lo ha recordado muchísimo. Y
También a su hermana Raquel, de la que todos estábamos enamorados, pero como Raquel se fue a estudiar a Tel Aviv, desapareció, se casó allí y muchos años después vino a Viena acompañando a su marido, que tenía negocios en el Telón de Acero. Todavía existía el Telón de Acero cuando yo estaba destinado en Viena, y pude verla después de muchos años y pasamos unos ratos pues, muy agradables, ¿no? Realmente yo creo que de esa experiencia tan distinta a la nuestra de entonces, digamos, a esa sensación de mundo libre, de mundo cultural, de toda la tradición de Oriente y de Occidente juntos que él traía, corresponden unos versos como estos suyos que voy a leer, y yo creo que dan una imagen muy clara de él y de toda su escritura, porque en esas páginas crece el viaje y en los libros permanece la vida. Yo creo que esos versos de Marcos son una creencia, son una idea también a la que él se ha mantenido fiel. Además, a mí me gustaba mucho que en sus primeros libros citaba a Tibulo, como en uno de los últimos citaba el último verso de la Eneida de Virgilio, el verso 952 del último libro de la Eneida. Gracias a él conocimos no solo a Borges, sino sobre todo a Scholem y a Walter Benjamin entonces. Y se nos abrieron realmente, en fin, yo diría que muchas ventanas. Tenía Marcos entonces un estudio en la Gran Vía, yo creo que por encima más o menos de donde está la Casa del Libro hoy, ¿no? Más o menos. Al lado, vamos, yo recuerdo haber estado allí alguna vez, y todo eso, claro, para nosotros que éramos estudiantes nos parecía el sumum de la literatura, ¿no? Disponer de un Sancta Sanctorum semejante, ¿no? Luego él tradujo muy pronto una antología muy interesante de la Beat Generation, con Ferlinghetti, con Kerouac, con Corso, con todos los demás, y vino a Valencia, donde yo la pude presentar en uno de aquellos locales que la sociedad civil tenía a comienzos de los años 70 o finales de los 60. Luego asistía muy admirado siempre a sus novelas según iban publicándose, y precisamente el vicio filológico, ¿no? La obsesión filológica me ha hecho ver qué poemas no ha incluido Marcos aquí. Y entre los que no ha incluido hay un soneto, es muy raro un soneto en Marcos, pero hay un soneto que recoge en El laberinto de Sion, que es una novela, y lo voy a leer. Se llama Ad Eternum Est, y está... Luego me dejarás explicarlo. No, tú lo explicas cuando quieras. Dedicado a José y Lucrecia Errecarren Medrano, muertos en 1872 durante la epidemia de tifus que azotó Tacuarembó. Dice, es muy borgiano en la sintaxis, pero es un soneto muy bonito. Eran dos que se amaban los que han sido, con un amor violento y sus reflejos, borroso signo hallado en los espejos, por un hombre, su sombra y el olvido. Qué triste y cruel este destino aciago, la noble brisa de la tarde acude, inexorable como aquel que elude la arcana esencia de un designio vago. El nombre de la muerte se confunde, misterioso en el tiempo en que se hunde entre un fulgor de rayos y doncellas. Oh cónyuges terribles, sanguinarios, vagaréis infelices, solitarios, por noche azul, ingrata y sin estrellas. Esto no lo ha recogido aquí, pero yo creo que debe recogerlo. Yo creo que es una sucesivas... Bueno, en las sucesivas ediciones. Voy a explicar... Cuenta por qué no lo ha recogido. Voy a Marcos. explicar por qué no está recogido. Ese soneto borgiano, una imitación borgiana incluso de las rimas, Espejos, reflejos. Reflejos con espejos, estrella con doncella, esos son todas clásicos ripios borgianos. Bueno, este poema se escribió una noche de farra en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, para los que no lo recuerden. Yo estaba allí con el que iba a ser luego mi tío, el doctor Néstor Gubitosi, que se casó con una hermana de mi madre, y estábamos allí tonteando, serían las 3, las 4 de la mañana, y de golpe decidimos
escribir un soneto a la manera de Borges en una servilletita de papel en el que escribíamos un verso cada uno. Néstor Gubitosi escribía uno, yo escribía el siguiente. Y así, sobre la marcha, surgió este soneto que supuestamente evocaba un crimen sangriento que había pasado en Tacuarembó, en el Uruguay, en la ciudad de Tacuarembó. Yo, más cuidadoso que Gubitosi, conservé la servilleta de papel de aquel bar de La Plata. Esto sería el año 68 o 69, pasaba esta historia, ¿no? Y los luego, autores erais vosotros dos solo. Solo tú, el que se iba a convertir en tu tío, y tú, nadie más. Los que escribimos el soneto, sí. Creo que de testigo estaba mi tía, la que iba a ser su mujer. Y entonces, cuando era la época en que yo estaba escribiendo esa novela, El laberinto de Sion, y entonces se me ocurrió meter la historia de los Errecarren Medrano, que era como se llamaban los personajes de esa tragedia griega, uruguaya, greco-uruguaya, ¿no? Y lo incluí en el libro, en la novela El laberinto de Sion, que luego se publicó a los 2 años después, que lo publicó Carlos Barral. Entonces, como es un poema que es solo la mitad mío y en realidad todo de Borges, no lo incluí en el libro, pero en la próxima edición y debes incluir lo incluiré por consejo tuyo. Y debes incluir otro poema más del libro del Talismán, primera edición, que es Avenida Límite, que es un poema breve, ¿sí? Que es una línea que luego tú has trabajado, pero entonces tú trabajabas poemas más largos y seguramente se desviaba del paradigma que tú tenías de escritura y por eso entonces lo eliminaste. Pero es un poema muy interesante, Avenida Límite. Y no está incluido. No. Bueno, te agradezco mucho la... Te agradezco muchísimo todas estas precisiones que a mí se me pasan desapercibidas. No recordé el soneto nunca y Avenida Límite probablemente sea un olvido del editor colombiano, entre tantos olvidos. Por ejemplo, se olvidó de mandar los libros para que estén hoy aquí. Ese es un fallo más terrible, ese es un fallo más terrible. Y me pasó lo mismo en Buenos Aires, de donde acabamos de volver, que presentamos el libro Fantasma, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, por invitación generosa de Alberto Mangel, que en el intermedio renunció a ser el director de la biblioteca, con lo cual, cuando llegué, me encontré una biblioteca acéfala, como les gusta decir allá. Es verdad que lo ha dejado hace un par de meses, sí. Una cosa de esa. Y también te ha dicho Luis Alberto, cuando hemos entrado, sí, que tampoco has recogido acerca de los viajes, ¿no? No, ese es todo un libro por eso, que no he recogido y tampoco he recogido mi primer libro. Está aquí de todas maneras acerca de los viajes. Sí, existe, sí. Pero hay una cosa que me tiene intrigado, Mi primer libro Marcos, ante mí, que se publicó en Buenos Aires cuando yo tenía 17 años y que yo he rechazado siempre, aunque fue mi carta de invitación cuando llegué a Madrid. Bueno, cuando llegué a España, porque yo llegué a Barcelona y me acuerdo que era el libro que yo daba como mi carta de visita. Luego me espanté porque estaba arrepentido de ese libro, ¿no? No llegué a la obsesión de Juan Ramón Jiménez de ir a las casas de los amigos a robar el libro, pero casi. Te refieres acerca de los viajes, Marcos, pero me intriga una cosa que al hilo ese de no lo tienes tú. No lo tengo yo, el que no tengo yo es ante mí, acerca de los viajes lo tengo. Sí, no, acerca de los viajes
Sí, acerca de los viajes ya lo publiqué. Es ante aquí. mí el que estaba reñido con él. El que yo quería. Pero ese no lo tengo. No lo tiene nadie, yo creo. Lo tiene alguna persona, sí. Pero, por ejemplo, mi hijo, Ignacio Gómez de Liario. Bueno, y algunos de mis primeros amigos en Madrid. Claro, cuando los que estudiabas con ellos filosofía y letras primero. Pero fíjate que el libro en el que se estrenó Jaime Siles como crítico literario, que es el que tengo en la mano, Laberintos. El cuadernito Laberintos. Es un anuncio, una entrega. Es la primera parte del libro del talismán. Del libro del talismán, efectivamente. Y ahí es donde viene ante mí, que todavía no te habías enfadado lo suficiente con ese libro como para no citarlo. Sí. Porque aquí está. Sí. Obras del autor ante mí. Tengo que poner las gafas. Dice: Nuevo Hombre, editorial Nuevo Hombre, Buenos Aires, 1964. 64, sí. Claro, 17 años. Tenía yo 17 años y es un libro que hice imprimir con un dinero que me dio mi madre. Curiosamente, en una imprenta de la calle Lavalle, donde se imprimió también este cuadernito Laberintos. En Buenos Aires, sí. Es verdad que es del 68. Posterior en 2 años acerca de los viajes. Pues me lleva una gran desilusión porque creí que estaba empatado con Jaime en cuanto a los años que te conocíamos, pero no, me lleva 2 años. Hace 50 que te conocí, yo te conocí solo hace 48. Fue con motivo del premio aquel que me dieron, el premio Puente Cultural. Yo siempre cuento que estábamos reunidos en la cripta del Café Gijón para dar un premio de poesía de una institución que se llamaba Puente Cultural. Que era de viajes, una agencia de viajes. Era una especie de agencia de viajes, sí, pero tenía devoción por la poesía. Y en el jurado estaba Paco Umbral. Tú estabas presidiendo el jurado, estabas puesto en la parte de presidencia británica. No sé si presidía o no, pero estaba estabas en el jurado, estabas en el centro. Sí. Tengo yo la foto. Estaba Paco Umbral, estaba Claudio Rodríguez, Diego Jesús Jiménez y Ángel García López. Te lo sabes mejor porque fue claro, tu primer porque premio. Fue mi primer premio. Fue su primer premio. Y me acuerdo que yo fui al teléfono abrimos la plica y ponía allí Luis Alberto de Cuenca y Prado, con una dirección muy próxima al Café Gijón, que es donde estaba. Jorge Juan 31. La casa de tus padres, ¿no? Y entonces fui yo al teléfono público que había allí, que todavía era de fichas, porque esto era el año 70, ¿no? 70. Y llamé y me contestaste tú. Te dije, mira, te acabamos de conceder el premio. Aquí en el Café Gijón y tal. Y dije, pues voy. Y te acercaste con Ramón Mairata, que te acompañaba esa noche. Y estaría conmigo a lo mejor en casa de mis padres o cualquier cosa. Sí, y allí fue donde te conocí. Y donde empezamos a fraguar nuestra amistad. ¿Cómo no? De ese momento. Claro. Ahí se debió de ser marzo del 1970, porque yo tengo el libro, por ejemplo, Los Pasos Perdidos, que fue un accesi de la Donais, lo tengo con la siguiente dedicatoria, que me tengo que poner las gafas porque si no, no veo nada. Para Luis Alberto de Cuenca, Los Pasos Perdidos, con la esperanza de que este encuentro inicie nuestra amistad. Marcos Barnatán, Madrid, 8 de abril del 70. O sea que debió de ser... Profético. Profético porque... Profética dedicatoria. Aquí, fíjate que aquí seguimos. Aquí seguimos. Todavía. Todavía. Qué bien. Yo insistiendo en lo que decía Jaime con respecto a lo que significaba Marcos Barnatán en el ambiente literario español de la época, era una saludabilísima ráfaga de aire fresco cosmopolita, porque estábamos muy metidos en la realidad española en España. No éramos capaces de discernir entre la gran literatura mundial, universal, y la pequeña literatura que nos rodeaba, ¿no? Estábamos enzarzados en pugnas estéticas con los poetas sociales, estábamos también
reivindicando, digamos, un antifranquismo en literatura que también nos hacía olvidar que también había talentos en todas partes. Y de repente llegaba Marcos, que estaba completamente liberado de todos esos traumas y de todas esas historias. Y encima nos traía a Borges, que yo debo reconocer que Borges, que es ahora el personaje literario que más admiro de la literatura española, en español quiero decir, yo no lo hubiera valorado tanto como lo he venido valorando durante los últimos años si no fuera por Marcos Barnatán. Marcos Barnatán me reveló a Borges, porque yo me acuerdo que yo le hablaba entonces de García Lorca, que me sigue gustando, por supuesto, pero y él me miraba siempre con una cara escéptica. Sí, García Lorca, como diciendo lo que decía el propio Borges, un andaluz profesional, ¿no? Él no lo decía, pero más o menos es lo que venía a pensar. Y claro, yo iba con Neruda, con Lorca, con los poetas que León Felipe, que eran los que leíamos entonces y que siguen siendo excelentes poetas. Pero Marcos, de repente, con esa ironía que siempre ha caracterizado, ese embromamiento que siempre ha tenido la actitud ante la vida, de repente te revelaba horizontes que antes no existían y que él incorporaba a su generación, que va a ser la generación luego española, porque él tiene más que ver con esa generación de los López Luna, de los Vicente Molina Foix, de los Fernando Savater que nos acompañan, de los Ignacio Gómez de Liaño, compañeros suyos en la Facultad de Letras de la Complutense, y también de los poetas como Guillermo Carnero, como Pere Gimferrer, etcétera, que entonces era Pedro. Tú en Los Pasos Perdidos tienes un poema dedicado a Pedro Gimferrer. Quiero decir que él trajo a la poesía española algo que no estaba dentro de nuestras posibilidades estéticas o literarias en ese momento. De modo que es muy importante en ese sentido la venida de Marcos a España, primero a Barcelona y después a Madrid, porque nos abrió horizontes. No sé si estáis de acuerdo con eso. Sí, estoy tan de acuerdo que en la contraportada lo he escrito así. Muchas veces he dicho, y no me importa repetirlo por escrito ahora, que la llegada de Marcos Ricardo Barnatán a España a mediados de los años 60 del pasado siglo puede compararse con las de Darío y Huidobro por el efecto catártico que en la poesía española de entonces tuvo y por lo que produjo y generó. Un sentimiento nuevo del lenguaje, un modo distinto de entender el poema, una escritura diferente y otra forma de creación. Versos suyos como vagos espejos de espumosas alas nos recordaban el barroco de Góngora y otros, los de Arcana Mayor, condensaban paudianamente el verso, abriendo en todos sus libros las máximas posibilidades de edición. Poeta de 2 e incluso de 3 continentes, Marcos Ricardo Barnatán ha sido siempre para mí un maestro en el que he encontrado el más alto concepto de la literatura y en el que he aprendido el difícil sentido del misterio y el carácter sagrado de la palabra elevada a religión. Le debo mucho y me es muy grato reconocerlo, tanto por justicia como por amistad. Coincido plenamente con lo que tú has dicho, ¿no? Y hay en lo que ha dicho Luis Alberto, eso se ve muy bien en Los Pasos Perdidos, ¿no? Los Pasos Perdidos es un libro novísimo. Es un libro novísimo avant la lettre, en cierto modo. Y yo recuerdo ahí el tipo de verso, por ejemplo, dice: dejadme que retorne hacia el misterio, que vuelvan a sonar las voces viejas. Esta era una de las definiciones que él tenía como poéticas entonces, y luego sigue: veo el salado aroma húmedo, la claridad ambigua de los tules que arrojan las aguas fósiles del mar. Eso podría ser un poema por completo novísimo en la manera de construirse, pero también por la técnica del collage y también por el conocimiento de Eliot. Porque yo creo que Marcos fue de nosotros uno de los primeros, o el primero tal vez, que leyera bien, que había leído bien a Eliot. Al Eliot del hipopótamo, sobre todo, que es la estructura que él sigue más o menos en Los Pasos Perdidos. Y utilizó después muy sabiamente el collage como recurso y el poema en prosa. Yo creo que Genaro Talens también dice aquí, en un textito que figura suyo aquí, hace un elogio de Gore como realmente investigación, como indagación en lo que es el poema en prosa, que siempre es muy difícil, y en todo lo que Marcos aportó. Marcos también tiene otro mérito enorme, y es que fue uno de los primeros en darse cuenta de quién era Brodsky. Brodsky.
Claro, no, Brodsky, lo que Brodsky hace con Ciudad de México y tú intentas hacer con Buenos Aires, un tipo de poema total, de escritura casi automática, donde van alineándose las imágenes, todo eso es otra cosa que yo creo que tienes muy a tu favor. Que yo creo que como su maestro Borges, Marcos sobre todo es aparte de un escritor formidable, un gran propagandista de otros escritores. Quiero decir, alguien que nos ha inoculado en vena a otros escritores. Por ejemplo, eso está claro con Borges. Si Borges no hace sus sucesivas bibliotecas, pues no conocemos a muchos autores que luego nos han fascinado. Pero Marcos hace lo mismo. Nos descubre, por ejemplo, Javés. Yo descubrí a Edmond Javés gracias a él, que tiene también la poética de Javés mucho que ver con la poética de Barnatán. Pero efectivamente, Los pasos perdidos, lo estaba releyendo mientras estabas hablando, es un libro plenamente novísimo y probablemente, no sé si escrito en su totalidad en España, ¿ya sí? Sí. Totalmente. Pero no por el ambiente novísimo que te rodeaba, sino porque tú estabas impregnando a la sociedad literaria española de ese ambiente novísimo que tú traías y que ni siquiera lo llamábamos novísimo. Hay un poema que está escrito en Venecia. Está escrito en Venecia, que es Oración en Venecia, que cierra una parte del libro. Pero todos los demás están escritos Cuando escribiste el poema escrito en Venecia, ¿eras consciente de que se llamaba veneciana la escuela? No, todavía no. Eso fue después. A partir de uno de los poemas que dieron origen a la escuela fue el tuyo. Porque, como el de Ginferrer, como el de Carnero, los tres. Sí, eso fue porque Ginferrer escribió Oda a Venecia ante el mar de los teatros en el libro Ar del Mar. Y luego Guillermo tiene en el Dibujo de la Muerte, Guillermo Carnero tiene un poema que se llama Muerte en Venecia, que en alusión al libro de Thomas Mann, que la película todavía no existía, y en Los pasos perdidos aparece mi poema Oración en Venecia, que yo lo escribí después de una visita al gueto de Venecia. Luego hay un poema en Los pasos perdidos que yo recuerdo con mucho cariño, que es Alucinación en el Manzanares, que está dedicado a Pedro Ginferrer. Sí, es un poema un poco fantástico de espíritu goyesco. El Manzanares donde a cuyos bordes está enterrado Goya, ¿no? Claro. ¿O no? O tiene San Antonio de la Florida, donde tiene los frescos. No sé si está enterrado ahí o no. Sí, está se enterró en Burdeos. Y luego le robaron la cabeza. No sé si lo sabéis, la historia del cráneo de Goya. Creo que ahora está en la Florida, ¿no? Pero, Ignacio debe saberlo. Pero y la Quinta del Sordo, claro, que también estaba al lado del Manzanares. Lo que sí es curioso es que cuando lo entierran en Burdeos y luego lo desentierran, se encuentran que no tiene cabeza. Alguien le ha llevado. Le ha cortado. Alguien le había robado la cabeza. Qué barbaridad. Y luego una cosa, Marcos, que me ha llamado mucho la atención, es ver, digamos, la coherencia, no del sistema literario solo, sino de tu cosmovisión, de la unidad de tu mundo. Por ejemplo, he leído un poema como Al oráculo, donde el protagonista es la estrella de David, ¿no? que tú asumes. Y claro, me he acordado del poema de Celan. Celan hace un viaje para conocer a Heidegger y hay un poema de él allí que nunca se entendía, hasta que Gadamer lo ha explicado. Gadamer sabía que en la cabaña de Heidegger se sacaban el agua con un cubo de madera donde había una estrella. Y esa es la estrella que recoge después Celan, asumiéndola y como respuesta también a la filosofía de Heidegger. Y luego hay otro poema tuyo, 7 céntimos, que lleva una cita allí, la han aglutinado todo el texto latino, es una cita de Lucrecio sobre las generaciones. Y claro, me he acordado automáticamente de un cuento tuyo, un cuento breve, pero que está recogido en el libro de cuentos publicado por Seix Barral, en que tú le das gracias a tus padres porque te engendran inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que ha sido el Holocausto. Y tú agradeces que, en fin, en medio de todo aquello hayan tenido la voluntad
de perduración, ¿no?, en la carne y en la generación. Me he acordado, al leer este poema, me he acordado de ese cuento tuyo. He visto la íntima relación que hay en eso, ¿no? Hay que decir que, aparte de engendrar a Marquitos, los padres de Marcos eran personas extraordinarias de todo punto, encantadores, con los amigos de su hijo, se entregaban, eran divinos los dos. Y hacían un arroz a la turca buenísimo. Además. Bueno, ahora lo sigue haciendo Rosa, que ha heredado las cualidades culinarias de mi madre. Eso está muy bien. Bueno, yo estoy un poco abrumado. ¿Por qué no hablamos también un poco de cómo surge esta recopilación tuya que estamos presentando? Voy a contarlo. ¿Te parece? Sí. Yo pensaba que el acto iba a ser más formal, no tan agradable como está resultando. Y entonces, como todos los actos formales, iba a empezar con un capítulo de agradecimientos, ¿no? Lo voy a aprovechar para decirlo ahora antes de entrar en esto. En primer lugar, agradeceros a vosotros tan generosas y magníficas intervenciones y que estén aquí, además. Como agradeceros a todos vosotros que estáis aquí sentados, todos, casi todos viejísimos amigos, personas muy queridas. Me emociona mucho, la verdad, me emociona mucho sentiros tan cerca esta noche. La idea de este acto, debo decirlo, fue de mi querido amigo Juan Manuel Bonet, antiguo, hasta hace unos meses, director de esta casa, que fue el que programó este acto y es de justicia recordarlo. También mi agradecimiento a Luis García Montero, que, como se ha dicho ya, está de viaje, está en Argentina y no ha podido estar hoy aquí, a quien conozco desde su más tierna infancia, no la de la mía, Yo le sigo llamando Luisito, porque cuando lo conocí era Luisito, ¿no? Ahora será Luisón, pero... La idea de este libro surgió de un misterioso corresponsal de estos que aparecen en Facebook, que resultó ser un poeta colombiano y más tarde editor colombiano, que se llama Fernando Denis y que escribió unas páginas de prólogo a este libro. Él estaba obsesionado con que quería publicar mis poemas completos, quería publicar mis cuentos completos, quería publicar todas mis novelas, quería publicar mis libros de Borges, en fin, quería publicarlo todo. Después de un tiempo de insistir y de perigueñar esta empresa quijotesca, armó este libro, que existe. Os muestro que existe, aunque el editor colombiano no lo haya enviado ni a Buenos Aires ni a Madrid. Yo no sé muy bien cuál es su proyecto, porque editar un libro de 500 páginas, 500 y pico páginas. Bien editado, además. Y bien editado, para tenerlo en Bogotá guardado. Bueno, no creo que yo tenga tantos admiradores en Bogotá, aunque, mira, lo bueno de este libro, que es como quería Carlos Orosa, nuestro siempre recordado poeta oral, maldito del Café Gijón, Carlos Orosa, decía siempre: yo no quiero libritos, quiero publicar un libro que se tenga de pie.
Pues este se tiene de pie, como quería Carlos Orosa. En abril del año pasado me escribieron de la Feria del Libro de Bogotá, invitándome a ir a Colombia para presentar el libro que por fin había aparecido, después de un par de años de incubación. Se fue incubando durante 2 años, ¿no? Y por fin yo tuve que preguntar a mi médico si me dejaba volar a una ciudad que está a 4.600 o 4.900 metros de altura, en un altiplano, en medio de los Andes. Y la médica, mi médica de cabecera, porque no se lo pregunté al cardiólogo, se lo pregunté a la médica de cabecera, porque sabía que ahí tenía más posibilidades que me dijera que sí. Y me dijo, vaya, todo lo que sea para bien, hay que hacerlo. Usted vaya. Claro. Y ahí me metí en un viaje de 12 horas a Bogotá y afortunadamente no nos pasó nada. Y allí llegamos y conocimos a gente extraordinaria, porque en Colombia el mundo cultural hay gente estupenda. Ahí me presentó el libro, me lo presentó Jorge Valencia Jaramillo. Jorge Valencia Jaramillo es un señor que fundó la Feria del Libro de Bogotá, inspirándose en la de Buenos Aires. Fue el señor que trajo a Borges a Colombia, que llevó a Borges a Colombia, el que le dio las llaves de oro de Bogotá. Fue alcalde de Medellín y se llevó a Borges a Medellín, y enseguida os contaré algo. Este señor, que no solo es todo eso, sino también ha sido el gran maestre de la logia masónica de Colombia y además presidente de los Boy Scouts de Colombia. O sea que no se perdía nada. Pues don Jorge Valencia Jaramillo me contó que cuando se llevó a Borges a Medellín para hacerle allí un homenaje, viajaron juntos en el avión, y que Borges le decía, le tiraba de la camisa y le decía, che Valencia, ya llegamos a Medellín. Y Valencia Jaramillo le decía, ahí todos se llaman Jaramillos. Todos son Jaramillos. Todo un apellido Colombia, extendidísimo. media Colombia se llama Jaramillo. O sea que este señor Jaramillo procreó mucho en Colombia, ¿no? Y entonces le dice, che Valencia, ya llegamos a Medellín. No, Borges, todavía no. Dice, avíseme, que quiero mirar por la ventanilla. Claro, Borges estaba completamente ciego ya entonces. Dice, quiero ver Medellín desde el aire. Valencia dice, bueno. Y ya después de la tercera o cuarta vez que le tiró de la camisa, le dice Valencia, mire Borges, ya estamos llegando, ya se ve Medellín. Y Borges le dice, qué lindo, cómo me gustaría que ahora se cayera el avión para poder ser inmortal como Gardel. Es buenísima la anécdota. La anécdota me la contó el propio Che Valencia. El propio Che Valencia me la contó. Y me dice, esta usted no la sabe porque solo la sé yo.
Tú eres un pozo de anécdotas de Borges, como todo el mundo, que tú eres un pozo de anécdotas de Borges. Te sabes Sí, muchísimo. esta es una nueva adquisición colombiana de anécdotas de Borges. Sí. Efectivamente, luego llegaron a Medellín. Este señor tan amable, tan educado, tan generoso, le organizó un homenaje en una peña gardeliana sin saber que Borges odiaba a Gardel. Pese a la anécdota, que no deja de ser más que una ironía borgiana, ¿no? Y entonces, dice yo, le traje las mejores orquestas de tango de Medellín para homenajearlo. Y él a mitad del homenaje me dice, pero Valencia, ¿usted no se enteró que a mí no me gusta el tango? Bueno, genial. ¿Qué más puedo decir de este libro? Que incorpora, es tan gordo porque incorpora una novela mía que se llama Gore, que se publicó en los años 70, el 73, la publicó Carlos Barral, en Barral Editores. Como ya comentó Jaime, es una novela experimental, muy de aquella época, de los 70s, muy influida por Telquel, que era el movimiento vanguardista francés que nos fascinaba a algunos en esa época, y Genaro Talens, cuando se publicó ese libro, hace casi medio siglo, me dijo, y lo escribió en algún sitio, que era prosa poética, que no era una novela, que era poesía en prosa. Este señor colombiano, Fernando Denis, por telepatía, habrá recibido el mensaje de Genaro Talens, porque no creo que lo haya leído, y se empeñó en que Gore era poesía y que tenía que estar incluido en el libro. Yo la verdad que no estaba muy convencido del todo, sobre todo la que no estaba muy convencida del todo era mi mujer. Pero es cierto que en tu prosa había un lenguaje connotativo típico de la poesía también, o sea que tú hacías, por lo menos la percepción que teníamos tus amigos de entonces de tu escritura, era que era escritura, no era prosa o verso, sino que todo tenía una filiación común. Sí, había como una ósmosis, ¿no? Sí. Un trasvase. Bueno, él se empeñó y al final, para no contradecirle, se publicó así, ¿no? Y por eso no he escrito tantos poemas yo en mi vida. Hay 200 páginas de Gore en el volumen. Sí, pero hay una parte, por ejemplo, que sí es incluido y que a mí me ha interesado mucho porque hay, digamos, elementos nuevos de tu obra que los lectores anteriores no conocíamos bien, que es Naipes marcados, ¿no? En Naipes marcados... Es el último libro, sí. Sí, sí, la parte cuando tú hablas de biografía y dices, sabes que todo está muerto y sin embargo no dejas de mirarte en las borrosas aguas del pasado. O la memoria sobre la anécdota de Susan Sontag con los alemanes, que es excelente, ¿no? Y hay un poema ahí que es raro, muy raro en ti, que se llama Ejercicios, que parece un poema postista. Al leerlo he pensado en Carlos Edmundo de Ory directamente, porque son poemas etimológicos, por así decirlo, que por lo menos tiran de la primera sílaba y completan con lo continuo. Eso me ha llamado muchísimo Pero la el juego atención. con las etimologías falsas o verdaderas es muy barnataniano también de siempre. Sí. Ya No, juega pero a él le mucho con gustaban. Bueno, y hay citas aquí hasta de Pico Vela Mirándola, ¿no? Que casi nadie cita y él lo cita aquí muy, muy bien, ¿no? Eso es cosecha de Gómez de Liaño. No, Gómez del Liaño viene Pico ahora de la Mirándola. porque hay una cita muy buena de él que pone leído don Ignacio Gómez del Liaño. Y dice, Sí. la poesía, no sé si es Liaño o eres tú. No, es él. Es él. La poesía es una carta que se juega en el lenguaje. Esto lo creíamos y lo creemos todos, Sí. todos nosotros. Pero Sí. tú vas más allá todavía, porque en la página 350 te vuelves entre aristotélico y platónico y dices, la poesía es una forma de la ficción. Y la ficción
es un eufemismo grato de la mentira. Está bonito. Eso me ha divertido mucho verlo. Como me he reído mucho... Eso era para explicar el libro de David Jerusalén. Exactamente. Que es un libro en el que yo escribí los poemas de un señor inventado por Borges y muerto en un campo de concentración, David Jerusalén, ¿no? Sí, que Entonces, presentamos en Madrid. Lo presentamos en Madrid, ¿te acuerdas? también, sí, y la reedición La reedición. que hizo Ilia Galán Hizo para Asturias, sí. Sí, porque lo había editado Antonio Claros primero en un cuaderno, ¿no? También, unos fragmentos. Sí, el poeta peruano Antonio Claros, que ya falleció, lamentablemente. Pero lo que me llama la atención aquí es el humor que hay. Por ejemplo, hay una cosa que se llama Anuncio, que no voy a leer, pero que es muy divertido, que es un Barnatán desconocido, yo creo que para todos nosotros. Este oído a un viejo argentino me ha hecho mucha gracia, porque dice, la ley se obedece, pero no se cumple. Está muy bien. Esto cada vez pasa más. Sí, sí. Esto cada vez pasa más. Sí, este es un homenaje a un escritor argentino que yo admiro mucho, aunque no se parece nada a Borges, en nada, que se llama Andrés Rivera y que es muy poco conocido en España. Y a los que tengan curiosidad se lo recomiendo vivamente, sobre todo lo que se puede conseguir aquí, que es en bolsillo de Alfaguara, es su libro El amigo de Baudelaire, que es una novelita preciosa. Y Andrés Rivera es un poco el inspirador de esa aseveración sobre la ley. Está bien. Luego también te ríes un poco de Eliot, cuando en la conferencia de que es un clásico sobre Virgilio de Eliot, también hablas ahí de la tradición. Y luego me he reído mucho con Lema, ¿no? Cuando citas como Kant abre la crítica, la razón, ¿no? Que es una cita en latín que dice de nobis ixis silemus. Sobre nosotros mismos lo mejor es no decir nada, ¿no? Callémonos. Y esa es una frase que el pobre Juan Benet citó un artículo del País, pero mal. Citó de nobis ixibus silemus. Entonces yo estaba en Viena y lo leí, le llamé enseguida y dije, oye Juan, esto es una barbaridad, porque en latín ixibus no existe, se dice ixis. Y él, como era tan anglófilo, me dijo, lo he leído en un libro en inglés. Dije, hombre, pero en los libros en inglés también hay erratas. Eso será una errata. Y a la media hora me llamó y dice, te llamo para decirte que hay otro pedante como tú en España, se llama Paco Rico. Me ha llamado también para decirme que me he equivocado en la cita. Entonces, al ver el tema con la cita me he reído mucho para mí, claro. No digamos con lucidez, cuando dices, veo el presente como una catástrofe permanente. No, es interesante esta evolución de los poemas muy largos tuyos de inicio hacia la concentración, la condensación del apotegma, del aforismo. Son unos libros que es una mezcla también de géneros, porque están entre la cita, entre el verso y entre, ¿qué diré?, casi el refrán, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Es una extraña simbiosis. Sí, me ha gustado mucho. Que es ¿cómo se llama? Ya es que se me van las naipes marcados. Naipes marcados, sí. Que hay una hermosa edición mexicana de naipes marcados. Lo que sí es cierto es que a lo largo de tu poesía hay una evolución de formas mucho más amplias, más extendidas que en versos, hacia una concentración casi aforística en tu última producción. Eso es lo que me ha llamado la atención. Los últimos libros, sí. Bueno, parece que la poesía se va apagando y se concentra, ¿no?
Bueno, pero hay de pronto un poema, perdona, que porque he tenido que mirarlo, le hacen un homenaje a Pound. Hay un congreso internacional sobre Ezra Pound en la Universidad de Salamanca en junio y me han invitado para que hable de Pound en nuestra Que generación. fue tan importante. en Yo nuestra había generación. pensado hablar solo de los clásicos, pero voy a poder enlazarlo con nosotros. Y entonces he encontrado un poema de Marcos que me venía muy bien. Se llama Ezra Pound, él dice E.P. ¿no? Y Miglior Fabro, como en la dedicatoria de Wasteland, Eliot se lo dedica, ¿no? Sí. Y ese es un poema excelente, es un poema muy largo, es un poema de Extenso, lenguaje sí. muy extenso, en la línea de los cantos de un poema collage, ¿no? Un poema collage con justaposiciones, sin comas, donde hay un flujo de conciencia, pero convertido en metáfora continua, que va hipermultiplicándose, ¿no? Muy interesante, es un texto francamente interesante. Ese poema lo leí yo en Venecia, En una expedición que en hubo. la La tumba, expedición de Álvarez. en la famosa expedición Álvarez. que organizó José María Álvarez, que en su locura genial nos metió a todos en un autobús y nos llevó a Venecia en autobús, que eso tiene mérito, ¿eh? Sobre todo para los viajeros. Sobre todo para los viajeros. A los viajeros. Nos metió y nos llevó a Venecia en autobús. Y ese poema lo escribí yo para ese acto, o sea, pensando en ese acto. Lo escribí en Madrid, pero lo leí en Venecia, delante de la tumba de Pound. Fue un homenaje un poco. Tú decías que había un poema mío que era del movimiento de Ori, ¿no? Sí, Postista. de los Postista. Sí, Bueno, era, pues era el acto- ejercicio, se llama. El acto ese fue un acto postista, en el que Jaime Ferrán también recitó un poema. No, es que lo había traducido, Jaime Ferrán Jaime, había hecho una claro, traducción venía de él. también en la claro. En Adonais. Y también venía Jesús Pardo de Santayana, También. que También también lo había conocía traducido bien, por los cantos lo conocía pisanos. muy bien. los cantos pisanos en Adonais. Sí, el ilustre cántabro Jesús Pardo. Y en esa excursión poundiana, yo leí ese poema que tú citas delante de la tumba de Pound en el cementerio que está en Venecia, en la isla de San Michele. San Michele. Bellísimo llegar a San Michele, no en góndola, fuimos en un barquito, en un vaporetto, pero se veían algunas góndolas funerarias muy impresionantes, las góndolas blancas que llevaban niños, ¿no? a San Michele, aunque ya yo creo que casi no se entierra en San Michele, porque es un cementerio ya muy cerrado en sí mismo. Bueno, yo creo que antes de cerrar el acto, Debes leer algo. debo ¿no? de leerlos algún poema, ¿no? Claro. Ya que no vais a poder llevaros el libro. No, y debémosle también un poco hacerte el ruego Sí, y implicarnos todos los que estamos aquí en que además de esta edición colombiana un poco fantasmal, sí. que haya también una recopilación de tu obra que se publique aquí, que podamos tener acceso de una manera más directa a ella. Bueno, yo, por supuesto, tengo ese libro porque me lo has regalado tú y porque además también escribí en él, pero quiero decirte que mucha gente no va a poder acceder a este libro. Bueno, yo confío que con el tiempo haya un editor que se anime a editarlo en España y se pueda... A lo mejor le podías quitar en ese sentido Gore, Sí, podemos tú decías. quitarlo, sí. Le quitamos 200 páginas para animar al editor. para animar al editor, sí. Don Genaro Talén se enfadará. Claro. Bueno, salvo que lo edite Genaro Talés. Esa es otra posibilidad. Eso también es verdad. Yo no sé cuánto tiempo disponemos, ¿hasta las 9 o menos? Porque si no, también se cansa el público. Bueno, entonces voy a leer algunos poemas, pocos, y luego si queréis preguntar algo, estamos aquí los tres mosqueteros dispuestos a contestar lo que queráis.
Jaime mencionó a Eliot. Este poema se llama Arte Poética y tiene una cita de Eliot que dice: "By this, I this only, we have existed". La letra, más que marcar, llamea, desgarra la esteparia faz del papel para ser cuerpo en el tiempo, madura gacela palpitante. Un silencio transparente hiere, es el blanco vacío derramado, el rayo que en vano nombra. Ahora el fuego ha encendido luces para dar significado al eclipse y desvelar el misterio escrito. La torpe oscuridad se fatiga. 7 veces el esplendor dará batalla y la vida y la muerte serán del poeta. Bueno, tú mencionaste 7 céntimos. Sí, sí. Estos céntimos forman parte de un proyecto que tuve yo de libro que iba a ser con mi hijo, Jimmy, que se iba a llamar El dólar de plata. Hay un homenaje a Luis Alberto también, en que ha jugado con la plata. El dólar de plata, que es esa moneda mítica tan bonita, y el proyecto era escribir cada uno un céntimo de ese dólar de plata o un centavo, sin decir de quién era cada verso, ¿no? El libro lo empezamos, pero nunca lo terminamos, con lo cual tampoco nunca lo publicamos. O sea que es un proyecto que sigue en pie para el futuro. Como a mí no me gustaba el fútbol, sigue sin gustarme, no podía ser cómplice de él viendo partidos de fútbol, me inventaba trucos para que colaboráramos y tuviéramos una complicidad, ¿no? Voy a leer entonces los 7 céntimos. Tiene una cita de Lucrecio que dice, uy, qué difícil leerlo porque lo han puesto todo va corrido, seguido. Va todo corrido. Casi que no lo leo en castellano. Venus amenguó sus fuerzas y a los hijos, con sus caricias, les fue fácil doblegar el natural altivo de los padres. Y luego una de Etsuhin, que no recuerdo ahora quién era, que dice, 1 año más, mis padres aún no saben que peino canas ya. Debe ser un poeta chino, sospecho. Japonés, a lo mejor. O japonés, ¿verdad? Por el nombre parece más japonés, ¿no? Etsuhin. Le preguntaremos a Kodama. Vamos a ver. Dice el primer céntimo, noche solitaria, acuden las caricias de noches lejanas. Variante de Quito. Quito sí también es japonés. Una primavera más, nada de lo que ha pasado permanecerá. Se suponía que el libro aquel del dólar de plata iba a ser de haikus, pero luego hay de todo aquí. Rebaja tu bolsa, pues de lo poco jamás hay penuria. Variante de Lucrecio. Suena el trueno hoy como sonó antes y sonará mañana. Ayer eras lozano, el tiempo cambia la suerte de las cosas. Variante de Lucrecio.
Cae nocturna nieve, yo sin ti, tú sin mí. Dos mendigos hablan. Paraísos, dices, solo hay los perdidos. Para cerrar, voy a leerles el poema. Es un poema un poco largo, pero con ese cerramos. Así ya no se asusten, no habrá más. Lo voy a leer porque es el que da título a este libro. El poema se llama La noche de las noches y el libro se llama Todas las noches del mundo. Este poema lo escribí yo para leerlo en Radio Nacional de España. A lo mejor mañana lo leo también. Para un programa nocturno, que no recuerdo cómo se llamaba, pero sí recuerdo que lo escribí una noche de 1983. La noche de las noches. Gracias quiero dar por la noche, su tiniebla y su astronomía, por el sueño que vive en la noche y por la noche que vive del sueño. Novalis, que la cantó en el verso, por los que recitaron a Novalis en otras noches lejanas en el tiempo, pero vivas en el recuerdo turbio de un adolescente, por la noche en la que fui adolescente. Tengo una tos que son virus de Macri, importada de Buenos Aires. Disculpen. Por la noche en que fui adolescente y descubrí la víspera del sexo, el misterio del cuerpo, la nocturna presencia de otros cuerpos. Por la noche cerrada de la tormenta, donde desaparecen las estrellas, se oculta la luna. Por la noche estrellada, por la noche radiante, la que huele a Sahar en el cielo intenso de Jerusalén. La húmeda noche avanzada de Buenos Aires, que es un olor intenso y ácido, por la opaca noche invernal que nos entrega los libros, por la noche exterior, la noche callejera, la que se aventura en una ciudad desconocida, la que reconocemos rutinariamente, la noche del cinematógrafo, por el lenguaje de la noche, por sus luces que se repiten en un espejo, por el poema que se perdió en la noche, el que ignoramos, el que nunca podremos recitarle a nadie, por la noche de fiebre, por la noche de alcohol, por las que nos devuelve de la salud a la enfermedad, por la última noche de las 1001 noches, por la que avanza desde Gloucester Road hacia la City de Londres después de una velada feliz, por la que relumbra en la oscuridad, por la alta noche de alta mar que multiplica la noche, por la noche frente al mar en la que se agita una negra marea asesina, por la noche en la playa de unos amantes clandestinos, por el fuego que arde en la noche, por la agonía del fuego en la noche que muere, por la noche del hijo que fui y del hijo que tengo, por la noche que la velocidad de un jet acorta cruzando el Atlántico, por la noche del laberinto, la noche violenta de la felicidad y por la noche asiaga de velatorios y de funciones. Quiero dar gracias a la noche de los que leen en las bibliotecas, de los que silenciosos escriben talismanes nocturnos y de los que vagan en el destierro de la noche. Los que han perdido su patria por no perder la vida, los que han hecho de su vida una larga e interminable noche. Bajo el yelmo de la noche cantan todas las noches que caen en la arena implacable de la clepsidra, por mi noche de niño junto al Plata, por mi noche de padre junto al East River,
por mi noche en Venecia, perdido en el gueto, por la ática noche de Nueva York, por las venturosas noches que vivo en Madrid, por la vigilia y por el sueño que nos deparan las noches, por las llaves que las abren, las brújulas que las guían, las fronteras, los límites, por la música que suena en la noche, por las rosas que despiertan, viven, resisten el odio y el amor de la noche. Magnífico. Como una plegaria, ¿no? Una plegaria, una letanía, ¿verdad? Que es como una plegaria, una oración. Maravilloso. Muchas gracias. Ahora, si queréis preguntar alguna cosa, tenemos tiempo. Quiero tener el lujo. Uy, ¿qué? Te van a pasar un... Quiero tener. Hola. Quiero tener el lujo de tener uno de los recuerdos de este gran personaje que es mi sobrino, Marcos Ricardo. Por ejemplo, quiero recordar un pequeño recuerdo de cuando era tan joven y decía en un poema, cuando vino de Buenos Aires a España, decía el poema, cuando la sangre retorna a sus raíces, una extraña emoción nos hace débiles. Somos extraños, y luego sigue ese poema como lleva reflejado en la piel, bellísimo. Pero yo quiero aprovechar para pedir a Marcos que nos cuente cómo fue aquella experiencia de Borges en su casa, porque eso de lo cual hemos hablado tanto. A Marcos Ricardo Barnatán lo llamaban el dueño de Borges en España. Y entonces me gustaría que contaras qué podías sentir con esa admiración estando Borges allí, algo de tus recuerdos. Hay que pedir algo difícil hoy. Claro. Vale. Pues... En tu casa de Madrid, cuando estuvo él allí sí, en Montesquinza. Sí. Vino Borges, ya no recuerdo si era por el premio Cervantes, por otra razón, a Madrid, uno de sus muchos viajes, ya con María Kodama, acompañándole. Serían finales de los años 70, ¿no? Porque vivía yo en Montesquinza, viví ahí hasta el 81. Y Borges daba conferencias, en fin, lo entrevistaban, estaba muy agobiado. Y entonces un grupo de amigos me pidió que si podía hacer una reunión con él para disfrutarlo más de cerca, preguntarle, en fin. Entonces le dije a Borges si le apetecía venir a mi casa, que lo invitaba, que un grupo de amigos iba a estar allí. Y lo fui a buscar al Palace. Se empeñó en ir caminando desde el Hotel Palace a Montesquinza 14, que no es una distancia muy larga, pero para el paso lento de Borges fue bastante. Creo que los amigos que estaban esperando en casa se inquietaban porque no llegábamos. Y tras ese lento paseo por la Castellana, desde el Palace hasta Montesquinza 14, que era donde vivíamos, frente de la embajada inglesa,
llegamos, ya solo llegar al portal, me dice Borges, adivino unas escaleras. Digo, efectivamente, Borges, hay aquí unos escalones. Luego él nos contó el número de escalones que había subido. La velada fue muy agradable, fue una tarde. Él pidió café con leche, tomó café con leche en abundancia y me decía, bueno, tengo que aprovechar ahora que María no me ve, que no me deja tomar café. Dice, fíjese, el médico me ha dicho, a los 80 años, no sé cuántos tenía ya, 80 y tantos, que no puedo tomar café. Yo he tomado café durante 80 años. ¿Qué me va a hacer ahora el café? Se habló de todo, le preguntaron cosas, ya no recuerdo lo que le preguntaron, pero recuerdo que me pidió que le leyera algún poema. Había un libro de poemas de Borges por ahí y le leí para él y para los que estaban allí algunos de sus poemas. Y él decía, caramba, ¿he escrito yo eso? No está mal, no está mal. Luego, ya sabéis que se puede publicar un libro con las anécdotas de todos los que llevaron a Borges al baño, porque hay, para dar y tomar, anécdotas de... La primera vez que llevé a Borges al baño fue en Radio Televisión Española, que le íbamos a entrevistar para un programa con José Luis Jover, y me dice, Borges, ¿me puedes llevar al baño? Y dice, no es que tenga ganas, pero es una mera precaución mingitoria. En mi casa pasó lo mismo, tanto café con leche. Y entonces me dice, mientras orinaba con profusión, recitaba, muere el mar y es cristal su monumento. Caramba, qué verso. Y estaba muy preocupado si los poetas españoles del momento escribían o no con rima. Yo le dije que sí, que había muchos que escribían con rima, muchos otros que no, pero que no era un problema muy... Y sea que curioso, ¿no? La reunión se prolongó durante bastante tiempo hasta que llegó María a Kodama a buscarlo, porque se lo tenía que llevar a algún acto, algún evento, ¿no? Y recuerdo que dijo Borges que le apetecía seguir estando allí y no ir a ese acto. Dice, me llevan detenido. De Borges siempre hay que subrayar, aparte de esa enorme inteligencia y esa memoria prodigiosa, él era en realidad, Funes el memorioso era Borges, ¿no? Hay que subrayar la ironía, el humor. Era un humor pícaro, un humor criollo, un humor muy porteño, muy de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero que él ejercía con profusión. Borges, por un chiste, era capaz de cualquier cosa, ¿no? Por hacer un chiste como ese que le hizo
al pobre Valencia Jaramillo, ¿no? Yo creo que por culpa de algún chiste perdió el premio Nobel. Que le quieren dar este año. Bueno, se lo han dado. Lo han dado ya. Estaba aquí Fernando Savater hace un rato en el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, el FILBA. Decidieron todos los invitados que como este año no se daba el premio Nobel por no sé qué problemas Con la Academia Sueca. de incorrecciones políticas suecas, darle el premio a Borges y se lo concedieron, claro, los del FILBA, no el jurado de Suecia, pero fue muy divertido. Estábamos nosotros en Buenos Aires. Yo no estaba en el acto, pero lo leí en el periódico, en La Nación, de que le habían concedido el premio Nobel a Borges. Eran casi todos extranjeros No eran muy conocidos, yo por lo menos no conocía a mucha gente de los que apoyaron la candidatura. allí. No, los que firmaron. Los que firmaron. No eran... Sí, fue un manifiesto creo que eran 33, ¿no? Como los orientales, 33. Había una feminista o antifeminista, no sé muy bien, francesa, que sí, porque esas feministas confusas, ¿no? Que Rosa de eso sabe más que yo, porque yo le dije, mira, está la feminista francesa, y ella me dijo, no, esa es antifeminista. Digo, bueno, entonces... Pero que está en la melange del feminismo, pero con unas posiciones que no son ortodoxas, por lo visto. Christiane Millet, creo que se llama. No, Catherine Millet. Catherine, muy amiga de Arrabal. Claro. Catherine Millet. Por eso es confusa. Si es amiga de Arrabal, es pánica. Pánica. Cuando hablabas del baño y Borges, me he acordado de unas anécdotas más divertidas de Borges que tienen que ver con el baño. Sí. Y es cuando los peronistas lo echan del cargo de la Biblioteca Nacional y se reintegra su cátedra. Y es una cátedra de anglosajón antiguo, explica allí las literaturas, nórdicas, la Kenningar y todo esto. Y al terminar hace una pregunta de profesor. ¿Hay algo que ustedes no hayan entendido? ¿Hay alguna pregunta que quieren ustedes hacer? Entonces un peronista, claro, que le habían metido allí, levanta la mano y dice, sí, profesor Borges, dígame usted. Dice, yo quería saber dónde está el baño. Claro, era una bufonada contra él, pero él la resolvió muy bien, porque dijo, mire, es muy sencillo, sale usted del aula, va hacia la derecha, luego va hacia la izquierda, vuelve a la derecha y verá un cartel que dice, caballeros, haga caso omiso y entre. Qué bueno. Qué bueno. Haga caso omiso y entre. Bueno, hay otra anécdota que no es tan graciosa, pero es que en una de sus clases de anglosaxon en realidad era de la historia de la literatura inglesa, pero claro, él se especializó en lo más raro que había, que era el anglosaxon, las sagas, ¿no? Eso ya las hacía incluso en privado, tenía un taller en su casa, que es donde conoció a María Kodama, porque María Kodama fue su alumna de anglosaxon. Y entonces se había declarado una huelga, no sé si de estudiantes o de profesores en la universidad. Y entonces entra un alumno, un activista, y dice, Borges, hay que terminar la clase porque han comenzado la huelga. Y Borges dice, a mí me da igual la huelga, yo voy a dar mi clase, yo he venido aquí a dar mi clase. Dice, bueno, allá usted, porque vamos a cortar la luz. Y entonces Borges dice, bueno, no me importa, yo ya he tomado la precaución de ser ciego.
Genial. No, esas ocurrencias borgianas son infinitas. Podríamos estar aquí hasta mañana contando historias de Borges. Esto muy breve, por favor. Sí. Digo, como siempre lo veía infinidad de veces, porque vivía a la otra calle de su casa, lo veía infinidad de veces, siempre decía, soy la tía de Marco Ricardo Barnatán, este muchacho. Y una de las veces me dijo, y es pura verdad, si yo me llamara Barnatán, nadie me olvidaría, pero Borges... Sí. Sí, eso dijo, Borges se llama cualquiera. Él bromeaba mucho. Recuerdo que un día cuando la acompañamos, viajamos juntos a Barcelona, yo tenía que presentarlo en el Paraninfo de la Universidad Central en Barcelona, un homenaje que le dieron después del Premio Cervantes, ¿no? Estaba yo con Joaquín Marco, que era el catedrático de literatura de Barcelona, ¿no? Y estábamos en el Hotel Princesa Sofía, que era el único que encontraron que tenía habitaciones comunicadas por dentro, porque Borges viajaba siempre con Kodama y tenían habitaciones dobles, pero comunicadas por dentro, ¿no? Y entonces íbamos por el pasillo del Reina, yo le llevaba del brazo, no sé a dónde íbamos, pero íbamos a alguna parte, y me dice, ¿usted quién es? Digo, soy Barnatán, Borges. Y dice, Barnatán, es que usted me confunde, porque a veces me habla como argentino y a veces me habla como español. Y ya nos pusieron un Mercedes negro enorme para ir al homenaje al Paraninfo, y cuando íbamos de camino me hizo un poco lo de Valencia, Jaramillo. Dice, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Digo, vamos al Paraninfo de la Universidad Central, Borges. Dice, Paraninfo, Paraninfo, qué linda palabra, ¿no? Dice, la verdad que parece el nombre de un animal antediluviano. Y usted se imagina, dice, por la manada, por la pradera, baja una manada de paraninfos. Bueno, luego estuvo, el acto fue muy bonito, en el Paraninfo, en el seno del dinosaurio, ¿no? Pero luego, cuando terminó el acto, en el acto estaba Juan Carlos Sonetti presente en el público. Y ya nos invitaron a cenar y nos llevaron con una enorme imaginación, nos invitaron a cenar a un restaurante argentino. Y entonces Borges estaba espantado y decía, ¿usted cree que nos darán achuras? Las achuras son las vísceras, ¿no? Dice, porque mi padre decía que de un criollo no es noble comer achuras. Dice, las achuras se las daban a los negros. Llegamos, efectivamente, había achuras, hechuras y Juan Carlos Sonetti, ¿no? Presente en la mesa. Y Onetti todo el tiempo se empeñaba en que supiéramos que él era primo de Borges. Y al final ya insistió tanto, sacó su carné, su documento de identidad, que se llamaba Juan Carlos Sonetti Borges. Y entonces alguien le preguntó a Borges,
¿es verdad, Borges, que usted es primo de Onetti? Y dice, bueno, muy lejano. Pero allí estuvo Onetti toda la cena, sí, con su mujer, con Dolly. Y Onetti se estaba trabajando el Cervantes, porque el próximo Cervantes, aunque Borges era jurado, es raro porque el Cervantes se alterna, ¿verdad? Claro, pero en ese caso había un Era español. Diego y él. Ah, un porque estaba sudamericano, Diego. Gerardo, Era Diego Gerardo. y él. Estaba Diego, claro. Que ya lo de Diego no lo cuento porque Una de dos. lo sabe todo el mundo lo de Diego, ¿no? ¿En qué quedamos? ¿Qué quedamos? Una de dos. Bueno, pues llegamos a dónde? A Barcelona. Bueno, estábamos No, en esa- estaba Onetti y su mujer en la sí, cena. en la cena, sí. Y estaba trabajándose el trabajándose el Nobel. El Nobel, el Cervantes. Pero Borges, que era muy zorro, no quería darle el Cervantes a Onetti. Y entonces no lo votó. Salió Onetti, pero Borges no lo votó. Y rompiendo todos los protocolos y todas las correcciones, Borges, en el acto de proclamación del Cervantes, le dijo a un periodista, y se publicó, que él había votado a Octavio Paz, Que luego lo sería también. que luego sería muchos años después. Pese a que, Pero bueno, era un enemistad rioplatense. pese a que con Octavio Paz, y solo una vez decía Borges, qué gran ensayista, Paz, qué gran ensayista. Poeta no se puede decir, pero qué gran ensayista. Tiraba balones fuera, ¿no? Sí. Con Sábato tampoco se llevaba muy allá, ¿no? Con Sábato casi que no se llevaba, sí. Pero bueno, lo mejor es cuando viene Sábato de un viaje de Europa en el que le publicaron un libro en Italia. Y el libro del Sábato llevaba una faja que ponía el otro Borges. Y entonces se lo cuentan a Borges. Y Borges dice, qué raro, ¿no? Porque a mí también me publicaron una vez un libro en Italia y no me pusieron el otro Sábato. Qué bueno. ¿Hay alguna pregunta que no sea de mi tía? Esa rica queda borgiano puro. No, ya se quieren ir, ¿verdad? Hemos abusado mucho de vuestra paciencia, yo creo. No. No. Pregunte algo, señora. ¿No? No. Una pregunta para que Marcos nos cuente en qué está ahora, qué está escribiendo, qué está pensando hacer, qué es lo que Bueno. tiene en el taller. Desde hace casi un año, o quizá más, tengo un proyecto que es una novela que se llama La sonrisa de Gardel. En esa novela, la gran protagonista de esa novela va a ser mi abuela, la madre de mi madre, mi abuela rusa, que luego descubrimos que no era rusa, que era ucraniana, pero bueno, ella decía que era rusa porque cuando ella llegó a la República Argentina, con 5 años, todavía existía el zar y el imperio ruso, ¿no? Y Ucrania pertenecía a Rusia. Y nosotros, para embromarla, siempre le decíamos, abuelita,
¿de verdad que vos sos rusa? Y ella decía, rusa y a mucha honra. Pues esta mujer va a ser la gran protagonista de esta novela, que todavía es un proyecto, pero para el cual me estoy documentando mucho. La novela se va a pasar en París, entre guerras, donde vivieron mis abuelos con mi madre y sus hermanos, entre el año 25 y 36. Esa es la época de la novela, ¿no? En esa época mi abuelo, el marido de la rusa, hacía extraños viajes a la Alemania ya hitleriana. Yo he llegado a ver el pasaporte de mi abuelo con sellos, con la esvástica de haber entrado en Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania, en Berlín, vivía su cuñado, una hermana de la rusa que estaba casada con un señor que se llamaba Sujovolsky. Vivían en Berlín y a esa casa de Berlín era habitué Albert Einstein, era uno de los habitués de esa casa, que como sabéis tocaba el violín, aparte de hacer ecuaciones de difícil explicación. Las tres hijas de este señor Sujovolsky hacían un trío, una tocaba el piano, la otra tocaba el violín y la tercera no sé lo que hacía, cantaba o algo así. Y entonces cuando Einstein iba a casa de los Sujovolskis en Berlín, ellas le ofrecían un concierto aparte del almuerzo o la cena. Todo ese ambiente extraño va a estar reflejada en esta novela. Rosa, mi mujer, Rosa Pereda, está convencida de que mi abuelo era espía, que era un espía benévolo, una especie de James Bond avant la lettre, cuya misión era alertar y alarmar a los judíos de Alemania para que abandonaran el país. Por lo menos lo consiguió con los Sujovolsky, que pasaron por París y luego volvieron a la Argentina. Pese a que el primo de mi madre, uno de los hijos de los Sujovolsky, discutía con ella y se empeñaba en decir que él era alemán por encima de todo. Luego resultó que no era tan alemán y tuvo que marcharse, ¿no? Esta es un poco la atmósfera de la novela, que se llama La sonrisa de Gardel, porque mi abuela era una devota de Gardel, tenía en París todos los discos de Gardel, que oía habitualmente, y se cuenta que ella lloró mucho, como si hubiera perdido a un hijo, la muerte de Gardel en París. La muerte en Medellín, ella lo lloró en París. Pues muy interesante el tema en que estás. Ese es el mundo de la novela, pero todavía hay que escribirla. Eso es lo más fácil, ya si tienes la idea. Lo más fácil, no, lo más difícil. Pero va a ser, como veo, por lo que has comentado, de narración más o menos tradicional, ¿no? Bueno, ya veremos. No será como Gore, no. Esto seguro. Esto seguro que como Gore no va a ser. Ya no estamos en el 73. Salvador Clotas es un especialista en Gardel y cuando habla de Medellín le llama la tragedia de Medellín. Yo diría, la tragedia de Medellín, dice que, hombre, que Medellín se cayó el avión de Gardel. La tragedia de Medellín, le llaman todos los enamorados del tango y de Gardel. Yo no sabía que Salvador Clotas era... Sí. Puedes consultarle documentación sobre eso, sí. Tampoco sabía.
Qué bien. Me cae todavía mejor Salvador Clotas, que ya me caía bien. Sí. Simpático. ¿Alguna pregunta a Marquitos? Ya nos van a echar, ¿eh? O sea que si no se animan ahora, son 9 menos 10. Y aquí cierran. Esto es un banco. No sé. Esa es una pregunta muy difícil porque los libros son como hijos de uno. Yo me quedo con mi hijo porque es el único que tengo. Tengo solo uno. Pero libros tengo más de 40. Con lo cual, es muy difícil elegir uno entre 40. Más de uno, alguno. Bueno, ahora me quedo con este, que es el último, el último hijo. El libro de los libros. Me quedo con él porque reúne muchos libros. Muy bien. Una antología. Y bueno, también me quedo con la biografía de Borges. Borges, Biografía Total, que es un libro donde yo concentré un poco todo lo que había estudiado sobre Borges, y que es un libro al que le tengo también mucho cariño. ¿Sí? ¿Perdón? Que digo que cuándo vamos a tener otro encuentro porque ha sido fascinante escucharte. ¿Otro encuentro? Sí, Ay, así, con pues el no libro sé. y así lo firmamos. Te nos firmas el libro. Yo me he quedado con las ganas de tener tu libro. Esperemos que algún día el editor colombiano, que tengo que decir que se llama Gustavo o Guillermo, Fernando. el editor colombiano, Ah, el doctor Ibáñez le llamábamos en Bogotá, el doctor Ibáñez. El doctor Ibáñez, que resultaba ser un importante cafetero de Colombia, tiene esta editorial, que es una editorial jurídica con gran relación con Marcial Pons. Por eso pensábamos que iban a llegar los libros vía Marcial Pons, pero no llegaron. Y que luego abrió una sección literaria que ha publicado muchísimos libros. Pero si a todos los cuida como el mío, yo creo que va a quebrar. Porque pero la sección literaria de esa editorial la dirige Fernando Denis, sí. Él es digamos que el director literario, pero el editor es todopoderoso, el gerente es el doctor Ibáñez, cafetero. Y tiene además varios cafés, no solo cafetales, sino cafés en Bogotá. Es un hombre de posibles, que diría Borges. Sí. Muy bien que se haya dedicado a publicar libros de poetas. Sí, es realmente loable que haya hecho esto, pero si no los muestra... Los leen en el café. Todos los que se toman un café leen el libro. Diré que en la Feria del Libro de Bogotá tenían un stand importante y estaban allí todos los libros y eran muchísimos. Había uno también del profesor Valencia Jaramillo. Sí, que me regaló. Sobre el tango. Sobre el tango. No. Era un libro muy pesimista. Parecía escrito por Cioran, pero no, estaba escrito en colombiano. Aquí podías haber dado numeritos y vendías un montón de tu obra hoy. ¿Qué numeritos? Le das un número a cada uno de nosotros. Un numerito. Y ya vendes una gran parte. A un sorteo, ¿no? Disculpe que no le contesté su pregunta. Usted dijo que cuándo íbamos a tener otro acto como Sí, este. otro encuentro. Encuentro. En inglés dicen gathering. Hemos tenido un gathering. ¿Sabes lo que es un gathering? Que te lo diga Luis Alberto. No le oigo bien. Gathering. Encuentro, porque has dicho que es un acto que no ha sido informal.
Ah, informal. Sí. Ah, una tertulia. Sí, Bueno, gathering. no sé. Cuando venga el libro organizamos una. Esperemos que no tarde mucho. Así te da tiempo a terminar la novela Ahí tienes sobre tu una buena abuela. pregunta, hay un señor Sí, ahí. perdona. Sí. Ya, para terminar, porque perdón por la paciencia de todos, que además sospecho que soy un buen punto de mira para un francotirador en este momento, pero decir que aparte de lo literario, la presentación de la poesía completa, bueno, presentación fantasmal, como ha dicho Luis Alberto, ¿no? Pero he visto esa ceremonia con este formato tranquilo, distendido, de mesa redonda, y que aparte de literatura ha sido una visión de la amistad y por todas las anécdotas que has comentado, desde el lejano Barnatán de Los Pasos Perdidos, el lejano Luis Alberto de Cuenca de aquellos libros como El Sínor o Escolia, hasta el lejano Siles de Génesis de la Luz, que se encontraban en Madrid o en Valencia en una tertulia. Veo que ahí seguís, que sigue la amistad y aparte de muchos otros de vuestra generación que aún no están, pero estáis los tres como hace 48 o 50 años y que os veo fenomenal y que de verdad es bonito veros como amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos, como decíamos ayer. Como decíamos ayer. Sí, por favor. A la persona que realmente hizo esa amistad que surgió entre vosotros, entre ese grupo de amigos en el Gijón, que como ha dicho antes era eso, Manuel Álvarez Ortega. O sea, creo que hay que hacer un recuerdo y una amistad, o sea, Sin duda. un pequeño homenaje a él. ¿Cómo Muchas no? gracias. Siempre Manolo Álvarez Ortega está con nosotros. Justamente hoy habíamos quedado, Jaime y yo, en el Café Gijón a las 5, luego tuvo que cambiar la cita, pero esperábamos vernos allí bajo el aura de... Y la placa, ¿no?, que hay ahora de Manolo, ¿no? Ah, esa no la he visto yo. Sí, han puesto una placa allí. En donde se sentaba él, en el peluche rojo. ¿Te acuerdas del jersey? Donde se sentaba él solo. Él solo, porque claro. Todos los demás eran unos ignorantes, unos terribles. Marcos, Manolo ¿tú no lo Álvarez recuerdas con Ortega un jersey? examinaba hasta y ahí, se aprobaba que hasta las- brilla. Pero un si jersey como suspendías, gris, ya era un una cosa color terrible. indefinido, Sí, definido. pero gris, y luego con las puntas de Las la camisa puntas de por la fuera. camisa fuera, Era sí. un chaleco, Su uniforme. un jersey que le llevaba, era su Bueno, uniforme. y una gabardina en invierno que se quedaba de pie ya sola, ve lo tiesa que estaba. Eso también lo llevaba Manolo. Sí, tú del jersey de- Pero conocía la poesía extranjera como nadie. Había traducido a todos los franceses, había emprendido una epopeya en solitario digna de Homero, y nosotros la admirábamos por su poesía, pero también por su radicalidad. Porque por era su personalidad radical en sus expresiones y en lo que decía, y además, en fin, le daba, podía ser arbitrario muchas veces. Bueno, yo recuerdo que en el homenaje último que le hicimos, Umbral estaba a mi lado y me decía Umbral, si yo hubiera sido como Manolo Álvarez Ortega, aún no habría publicado un artículo por lo radical. No me habrían admitido en ningún sitio, pero por la misma, en aquella cena que tú estabas y tú también, me dijo allí, lo oísteis todos, tú eres el más joven y entonces vivirás, se supone, más que nosotros. Yo me moriré antes porque estoy mal, me dijo Umbral. Pero así como ahora en Lisboa hay quienes dicen yo conocí a Pessoa, tú podrás decir yo conocí a Álvarez Ortega. Está muy No, bien. esa era la consideración que le tenía Umbral a Álvarez Ortega, que era muchísima. Un Muy día lo bien. llevaste a casa a mis padres, ¿te acuerdas? A Manuel Álvarez Ortega. Estuvo, yo no sé si un día o dos, en casa de mis padres de Jorge Juan. Sí, Lo llevaste tú. Y posiblemente. dijo, ¿y dónde están mis libros? ¿Dónde están mis libros? ¿Dónde están mis- Bueno, muchísimas gracias a todos.